son naturales, inevitables, legítimas, y cuando esa narrativa empieza a resquebrajarse, cuando alguien se atreve a cuestionar la legitimidad histórica de un orden establecido, lo que se tambalea no es solo un tratado o una frontera, es toda la estructura ideológica que sostiene ese poder. Estados Unidos ha operado durante más de 170 años bajo la premisa de que su frontera sur es legítima, indiscutible resultado de procesos históricos que ya no pueden ni deben cuestionarse. Pero México acaba de decir algo que Washington jamás esperó escuchar con esta claridad y con este respaldo internacional. Ese tratado que ustedes consideran sagrado fue firmado bajo ocupación militar con tropas estadounidenses en la capital mexicana, con un país devastado por la guerra. No tuvo otra opción que ceder la mitad de su territorio. Y según el derecho internacional contemporáneo, ningún acuerdo firmado bajo coacción es legítimo. Ahora, sé que algunos de ustedes podrían pensar que esto es solo retórica histórica, que México está sacando a relucir viejos resentimientos sin una estrategia real detrás, pero déjenme decirles que estarían completamente equivocados si piensan así, porque lo que México ha presentado no es solo un reclamo emocional basado en memoria histórica, es un expediente jurídico extremadamente sofisticado que incluye documentación de archivos desclasificados estadounidenses, análisis de especialistas en derecho internacional, testimonios de historiadores reconocidos globalmente y un argumento legal que coloca a Estados Unidos en una posición extraordinariamente incómoda. Y aquí es donde quiero que prestemos atención especial, porque estamos viendo algo que rara vez ocurre en las relaciones internacionales. Estamos viendo a un país del sur global, un país que históricamente ha sido tratado como subordinado en la jerarquía hemisférica, desafiando a la potencia hegemónica con sus propias herramientas legales y morales. México no está pidiendo permiso, no está suplicando una revisión, está presentando un caso que obliga a la comunidad internacional a tomar posición, y eso desde cualquier perspectiva que lo analicemos es un cambio radical en la dinámica de poder continental. Y si me permiten hacer una conexión con los temas que he estudiado toda mi vida, lo que estamos viendo aquí es exactamente el tipo de contradicción que el sistema capitalista, imperialista, eventualmente genera, un sistema que se expande mediante la fuerza, que consolida territorios mediante tratados impuestos, que construye su riqueza sobre la apropiación de recursos y tierras ajenas, eventualmente enfrenta el momento en que esos actos históricos son cuestionados, no solo moralmente, sino legalmente. Estados Unidos construyó su poderío económico en gran medida gracias a la expansión territorial del siglo XIX. California con sus puertos estratégicos y su oro, Texas con su petróleo, Nuevo México con sus recursos minerales, Arizona con su posición geográfica clave, todo eso fue arrancado de México en una guerra de conquista disfrazada de conflicto fronterizo. Y durante casi 2 siglos esa apropiación se normalizó, se aceptó, se incorporó a la narrativa del destino manifiesto estadounidense. Pero ahora México está diciendo, esperen un momento, si vamos a hablar de derecho internacional, si vamos a hablar de legitimidad territorial, entonces hablemos también de cómo se obtuvieron esos territorios. Y si resulta que se obtuvieron mediante invasión militar y coacción, entonces, según las normas contemporáneas, ese tratado es cuestionable. Y aquí viene una de las
partes más fascinantes de todo este asunto. La reacción inicial de Estados Unidos ha sido reveladora en su debilidad, porque Washington no ha sabido cómo responder de manera coherente. La Casa Blanca emitió un comunicado tibio y burocrático que básicamente dice: todas las ideas legislativas están siendo evaluadas, lo cual es una forma diplomática de no decir nada. Pero esa no respuesta fue interpretada en México y en toda América Latina como una señal de que Estados Unidos no tiene una defensa sólida. Porque efectivamente, ¿cómo defiendes un tratado firmado mientras tus tropas ocupaban la capital del otro país? ¿Cómo argumentas que eso fue legítimo sin contradecir todos los principios del derecho internacional que tú mismo has promovido durante décadas en otras partes del mundo? Y si les parece que estoy exagerando la importancia de este momento, permítanme recordarles algo que aprendí estudiando la historia del capitalismo y del imperialismo. Los grandes cambios en el orden mundial nunca ocurren de manera abrupta y total. Ocurren mediante una acumulación de fisuras, de cuestionamientos, de momentos en los que la hegemonía establecida no puede responder de manera convincente a un desafío legítimo. Y este es precisamente uno de esos momentos, porque si Estados Unidos cede, aunque sea uno milro en este asunto, si acepta que el Tratado de Guadalupe Hidalgo merece ser revisado a la luz del derecho internacional contemporáneo, estaría abriendo una puerta Escúchenme que ha bien, mantenido porque cerrada lo que con voy a candado contarles hoy durante es una de esas casi 2 historias siglos. que los economistas Estaría de Wall Street reconociendo prefieren no implícitamente discutir en que su público. expansión Es una territorial historia fue sobre ilegítima, cómo el y hombre eso más tendría poderoso del mundo consecuencias lanzó no solo una para guerra México, comercial sino contra para su cualquier vecino del país sur, en el mundo prometiendo que tenga destruir su reclamos economía, territoriales prometiendo históricos traer de vuelta basados los en empleos tratados a Estados firmados Unidos, bajo prometiendo coacción. acabar con lo que Por él otro llamaba lado, si el peor Estados acuerdo Unidos comercial de rechaza la historia, rotundamente y terminó incluso siendo derrotado considerar el por su argumento propio tratado. mexicano, Sí, si lo se niega a escucharon bien. someter el Donald caso Trump está al siendo derrotado escrutinio por el internacional, TMC, por el estaría acuerdo que revelando él algo mismo igualmente negoció, problemático. por el tratado que Estaría firmó con mostrando bombos que y los platillos principios en del su derecho primer mandato, internacional que presumiendo tanto que era el invoca mejor cuando acuerdo le comercial conviene, jamás firmado. son en realidad La ironía es herramientas tan deliciosa discrecionales que que solo casi parece ficción, aplica a otros, pero no lo no a es. sí mismo. Los números Y esa están ahí en revelación, blanco y negro en un para quien mundo quiera donde verlo. la hegemonía En octubre de estadounidense ya está 2025, bajo México presión registró desde exportaciones múltiples por frentes, 66.13 sería mil devastadora para su millones, autoridad moral 66 mil global. millones Ahora en un quiero que solo analicemos mes. cómo llegamos Es el mes exactamente de a mayores este punto, exportaciones porque en como toda la siempre historia digo, del país. ninguna crisis Un récord política o absoluto, económica surge un de la aumento nada. del 14 puntos por Siempre hay ciento una respecto al cadena año de anterior, causas y el mayor consecuencias incremento de mensual decisiones desde y julio de reacciones que 2024, y eventualmente esto desembocan no en un sucedió en momento de tiempos de ruptura. paz Y comercial. en este caso, Esto sucedió la en medio de chispa que aranceles encendió del todo este 25% asunto sobre fue el una acero propuesta mexicano, en legislativa medio de aranceles del profundamente 25% sobre el aluminio arrogante mexicano, y en medio de reveladora aranceles del presentada en el 25% sobre los Congreso automóviles mexicanos, estadounidense. en medio de la retórica Refiero al más llamado agresiva Gulf que of hemos visto America Act, entre estos dos una países iniciativa que en buscaba décadas. renombrar Mientras tanto, oficialmente ¿qué está el pasando Golfo del de otro lado México de la como frontera? Golfo de Los América. aranceles de Y Trump cuando están escuché por recaudando primera vez 100.000 sobre millones esta de dólares, propuesta, menos de lo que la inmediatamente Casa Blanca pensé, proyectó. esto no va a 100.000 terminar millones. bien para El Washington. secretario del Tesoro, No porque Scott cambiar un Pezant, nombre geográfico prometió en agosto altere la que los realidad aranceles física del recaudarían lugar. muy por encima Eso de es medio billón, irrelevante, sino quizás porque hacia revela billón un de patrón dólares. de Los pensamiento datos reales hasta profundamente noviembre arraigado en muestran que sectores de la apenas clase llegarán política a 400.000. estadounidense. Escúchenme La bien, creencia de porque que lo que voy a Estados Unidos contarles puede hoy es redefinir una de esas significados, historias que los identidades, economistas de Wall Street realidades, prefieren sin no discutir consultar en ni público. considerar las Es una consecuencias historia sobre cómo el diplomáticas hombre más y poderoso lo del que mundo hace lanzó aún una más guerra comercial problemática. contra Esta su vecino del propuesta es sur, que no fue prometiendo presentada por destruir un su economía, legislador marginal prometiendo sin traer de influencia, vuelta los fue empleos a impulsada
encabezada por Estados figuras Unidos, con peso prometiendo político acabar con real. lo que él llamaba Y cuando el el senador peor Robertson, acuerdo comercial uno de de la los historia, promotores y principales, terminó siendo fue derrotado por cuestionado su sobre propio las tratado. posibles Sí, lo escucharon reacciones de bien. México. Donald Trump Su está siendo respuesta fue derrotado aún por el más TMC incendiaria. por el acuerdo Dijo que él algo en la mismo línea negoció, de por que el Estados tratado que Unidos firmó con podría bombos y platillos recordarle a en su México primer mandato, cómo se definieron presumiendo que era el mejor originalmente las acuerdo fronteras. comercial jamás Una firmado. amenaza La apenas ironía velada es que tan en términos deliciosa que prácticos casi parece significa: ficción, si no pero te no lo gusta es. lo que hacemos, Los números están recuerda ahí en que blanco y negro ganamos para una quien quiera guerra y te verlos. quitamos la En mitad de tu octubre de territorio. 2025, Así que no tienes México autoridad registró moral para exportaciones quejarte. por Ahora, desde 66.13 cualquier mil millones, perspectiva diplomática o 66.000 estratégica, millones esa en un declaración solo fue un error mes. monumental. Es el mes porque de mayores lo que Robertson exportaciones hizo en sin toda la darse historia del cuenta país. fue Un entregar a récord México absoluto. Un aumento del exactamente el 14.2% argumento que respecto al año necesitaba para anterior. justificar El su mayor reclamo incremento histórico. mensual desde julio Sí, de Estados 2024. Unidos quiere Y hablar de esto cómo se no definieron sucedió las en tiempos de fronteras. paz comercial. Perfecto. Esto Hablemos de sucedió eso. en medio de Hablemos de la aranceles del invasión militar, 25% sobre el hablemos acero del mexicano, tratado en firmado medio de aranceles bajo del ocupación. 25% Hablemos sobre el de la guerra aluminio de mexicano, conquista en disfrazada medio de de aranceles del conflicto fronterizo, 25% y sobre hablemos los de si automóviles todo eso mexicanos, es en medio de la legítimo según retórica los más estándares agresiva que hemos contemporáneos visto del derecho entre estos dos internacional. países Y en aquí décadas. es donde quiero Mientras hacer tanto, una pausa ¿qué está para pasando conectar del otro esto lado de la con un frontera? tema más Los amplio aranceles de que he Trump están analizado recaudando durante 100.000 décadas. millones La de dólares, relación menos entre de lo que la Casa economía Blanca y proyectó. política 100.000 exterior, millones. porque nada El de esto secretario del ocurre. Tesoro, En un Scott vacío, Pezan, todo prometió en está agosto que los profundamente aranceles conectado con recaudarían dinámicas muy por encima de económicas medio más billón, amplias. quizás Estados hacia Unidos billón no de se dólares. expandió Los datos territorialmente reales en el hasta siglo noviembre XIX muestran por que apenas razones llegarán a abstractas 400.000. o Escúchenme ideológicas. bien, porque lo Se que voy a expandió contarles porque el hoy es capitalismo una de esas historias que los estadounidense economistas necesitaba de Wall Street recursos, prefieren necesitaba no tierras, discutir en público. necesitaba Es una puertos, historia sobre cómo el necesitaba hombre más posiciones poderoso del mundo estratégicas para lanzó una guerra consolidar su poder comercial económico. contra su vecino California del sur, no fue prometiendo anexada porque destruir sí, su economía, fue anexada prometiendo porque traer sus de vuelta los puertos daban empleos a acceso Estados Unidos, directo al prometiendo comercio. acabar Con con sus lo que minas él de oro llamaba el prometían peor acuerdo riqueza comercial de la inmediata, historia, porque su y terminó siendo territorio derrotado fértil por su propio permitía tratado. agricultura Sí, a gran lo escala. escucharon bien. Texas Donald Trump no fue está siendo incorporado derrotado por el casualidad, TMC, por el fue acuerdo que él incorporado mismo porque su negoció, petróleo, por el aunque tratado no que se firmó con explotaba bombos y platillos en su masivamente primer en mandato, ese entonces, presumiendo que se era el mejor convertiría acuerdo décadas comercial después jamás firmado. en uno de La los ironía es tan pilares de la economía deliciosa que casi estadounidense. parece ficción, Nuevo pero México no lo y es. Arizona Los no fueron números tomados están ahí en por blanco y negro capricho, para quien fueron quiera tomados verlos. porque su En posición octubre de geográfica 2025, conectaba el este México con el registró oeste, porque sus exportaciones por recursos minerales eran 66.13 mil valiosos, millones, porque controlarlos 66.000 millones significaba en controlar un solo rutas mes. comerciales Es enteras. el mes Y de todo mayores esto se logró exportaciones mediante en una toda guerra la que, historia si del país. aplicamos Un los récord estándares absoluto, un contemporáneos aumento del del derecho internacional, 14.2% fue respecto una al año guerra de anterior, agresión, el mayor una incremento invasión mensual diseñada desde julio de específicamente para 2024, apropiarse y esto no del sucedió en territorio tiempos ajeno. de paz comercial. México en Esto sucedió en medio de 1846 aranceles del era un país 25% debilitado sobre por el acero conflictos mexicano, internos, en medio de con un aranceles del ejército menos 25% sobre el equipado, aluminio con una mexicano, economía en menos medio de desarrollada, aranceles del y Estados Unidos 25% sobre los aprovechó automóviles esa mexicanos, debilidad de en manera medio de la deliberada y retórica calculada. más Y agresiva ahora, que hemos visto entre estos dos 177 países años en después, décadas. México está Mientras diciendo: tanto, ¿qué si está vamos a pasando del aceptar otro que el lado de la orden frontera? Los internacional aranceles de se Trump basa están en el recaudando derecho 100.000 y no en la millones de fuerza, dólares, menos de entonces lo que la Casa ese Blanca acto proyectó, histórico debe ser 100.000 revisado. millones. Y El aquí viene secretario algo del que quiero Tesoro, que entiendan Scott Pezan, claramente, porque prometió es en agosto fundamental que para los aranceles comprender por qué recaudarían este muy por momento es encima tan de medio billón, significativo. quizás México no hacia está billón de actuando dólares. solo, Los no datos está reales hasta noviembre presentando este muestran reclamo en que un apenas vacío llegarán a diplomático, 400.000. esperando Escúchenme que el bien, mundo lo porque lo que ignore. voy a Al contarles hoy contrario, es una de México esas ha historias que los construido economistas de Wall Street cuidadosamente prefieren una no red de discutir en respaldo público. Es internacional una historia que le sobre da a cómo su el hombre reclamo más poderoso una del mundo lanzó legitimidad una guerra y una fuerza comercial que no contra tendría su
vecino si del sur, estuviera aislado. prometiendo Y destruir esto su es algo economía, que prometiendo Estados traer Unidos de vuelta los claramente no empleos a anticipó, Estados porque la Unidos, reacción de las prometiendo potencias acabar globales con lo ha que él sido llamaba el sorprendentemente peor acuerdo rápida comercial de y la historia, sorprendentemente y clara terminó en su siendo mensaje. derrotado por su China, por propio ejemplo, tratado. Sí, emitió lo un escucharon bien. comunicado que, Donald aunque Trump está está siendo redactado en derrotado lenguaje por el diplomático TMC, por el cuidadoso, acuerdo que él contiene mismo un negoció, mensaje por el muy tratado claro. que firmó con Las bombos y disputas platillos en históricas su primer deben mandato, resolverse presumiendo conforme que era al el mejor acuerdo derecho comercial jamás internacional firmado. contemporáneo, La lo ironía cual es es una tan forma deliciosa elegante que de casi decir, parece sí, ficción, Estados pero no lo Unidos es. exige que Los otros números países están ahí en respeten el blanco y derecho negro para quien internacional. quiera verlos. Entonces, En Estados octubre de Unidos 2025, también debe México someterse a registró ese mismo exportaciones escrutinio. por Y para quienes 66.13 mil millones, estudian las relaciones 66.000 internacionales, millones en un este solo posicionamiento mes. chino Es es el mes casual de mayores ni exportaciones en desinteresado. toda la historia China del tiene país. sus propias Un disputas récord territoriales absoluto, que Estados un Unidos aumento del cuestiona 14.2% constantemente, respecto al y año ahora anterior, China el tiene la mayor incremento oportunidad mensual perfecta desde de julio de voltear el argumento de 2024, usar el caso y esto no mexicano sucedió en como un tiempos de paz espejo que comercial. expone la Esto hipocresía sucedió en selectiva medio de aranceles estadounidense del en 25% materia sobre de el acero derecho mexicano, internacional. en medio de Rusia, aranceles por del su parte, fue aún más 25% sobre el directa. aluminio mexicano, Su en medio de embajador en aranceles del Naciones Unidas 25% declaró sobre que los el orden automóviles unipolar mexicanos, está en llegando a medio su de la fin retórica y que más las agresiva naciones que hemos soberanas visto tienen entre estos dos derecho a países cuestionar en tratados décadas. firmados bajo Mientras tanto, coacción. ¿qué Y está pasando del nuevamente, otro lado de la esto no frontera? es Los aranceles de altruismo ni Trump están solidaridad recaudando 100.000 desinteresada con millones de México. dólares, Es una jugada menos de lo que la estratégica Casa Blanca proyectó, perfectamente 100.000 calculada, millones. porque El Rusia secretario del ha sido Tesoro, sometida Scott a Pezan, sanciones prometió y en agosto presiones que los aranceles internacionales recaudarían lideradas muy por Estados encima de medio Unidos, billón, quizás precisamente hacia por billón de dólares. cuestiones Los datos territoriales. reales hasta Y ahora noviembre encuentra en el muestran que caso apenas mexicano llegarán a una herramienta 400.000. perfecta Escúchenme para bien, debilitar porque lo que voy a la contarles autoridad hoy moral es una de esas estadounidense en el historias que los escenario economistas global. de Wall Y Street si miramos hacia prefieren no América discutir en Latina, público. la Es respuesta una ha historia sido sobre aún cómo el hombre más poderoso significativa. del mundo Brasil, lanzó una guerra bajo el comercial liderazgo de Lula contra da su Silva, vecino del sur, expresó prometiendo solidaridad destruir su inmediata con economía, México y prometiendo calificó traer de este vuelta los momento como empleos a histórico Estados para Unidos, la región. Y prometiendo esto acabar importa con lo que él enormemente llamaba porque el Brasil peor es la acuerdo otra gran comercial de la potencia historia, y latinoamericana, terminó y siendo cuando derrotado por su Brasil y propio México tratado. se Sí, lo alinean en escucharon un bien. tema de esta Donald Trump magnitud, está siendo el resto derrotado del por el continente TMC, por el presta acuerdo atención. que él mismo Colombia, negoció, por el Argentina, tratado Chile, que Bolivia, firmó con todos bombos y emitieron platillos en su primer declaraciones de mandato, respaldo, presumiendo y que era el aunque cada mejor una acuerdo tiene comercial matices jamás diferentes, firmado. todas La ironía es tan coinciden en un deliciosa punto que casi esencial, parece ficción, apoyan pero el no uso lo es. del derecho Los números internacional están ahí en blanco para y negro para quien revisar quiera verlos. injusticias históricas. En octubre de Y aquí es 2025, donde tengo que México detenerme registró y exportaciones subrayar por algo que me parece 66.13 mil millones, absolutamente fascinante 66.000 desde millones una en un perspectiva solo histórica. mes. Es el mes América Latina, de mayores una exportaciones región en toda la historia del históricamente país. fragmentada, Un récord dividida por absoluto, rivalidades un aumento del internas, por diferencias 14.2% respecto al año ideológicas, anterior, por el mayor competencia incremento mensual económica. desde julio de repente está 2024, mostrando un y nivel esto de no cohesión sucedió en tiempos que de paz no comercial. habíamos visto Esto en décadas, sucedió en y medio esa de cohesión aranceles se está del construyendo 25% sobre el acero precisamente alrededor de mexicano, este tema, en medio de aranceles alrededor de del la idea de que ha llegado el 25% sobre el momento de aluminio cuestionar el mexicano, orden en medio de hemisférico aranceles que del Estados Unidos ha 25% impuesto sobre los durante casi automóviles 2 mexicanos, siglos. en Y medio si les de la parece que retórica estoy más agresiva que romantizando hemos visto o entre estos dos exagerando la países en importancia de esta décadas. solidaridad Mientras tanto, regional, ¿qué está pasando permítanme del otro lado de la frontera? recordarles Los cómo aranceles de funciona Trump están realmente recaudando el 100.000 poder millones de internacional. dólares, Porque menos una de lo que cosa la Casa es Blanca que un proyectó, país 100.000 individual millones. El desafía secretario una del Tesoro, potencia Scott hegemónica, Pezan, eso prometió puede en ser agosto que los manejado, aranceles puede ser recaudarían aislado, muy por puede ser encima de medio presionado billón, bilateralmente quizás hacia hasta que billón de ceda dólares. o se Los retire. datos reales Pero hasta cuando una noviembre región entera muestran que cierra apenas filas llegarán detrás de a ese país, 400.000. cuando Escúchenme bien, múltiples naciones porque lo con que voy peso a económico contarles y hoy político es una propio de esas historias que respaldan los la economistas de misma Wall Street causa
prefieren no dinámica discutir cambia en público. completamente, porque Es una en ese historia punto sobre ya no cómo el hombre más estás poderoso enfrentando del a un mundo país, lanzó una guerra comercial estás contra enfrentando su a un vecino del sur, movimiento prometiendo regional, destruir y su eso es economía, infinitamente más prometiendo difícil de traer de contener vuelta o los empleos a neutralizar. Estados Y Unidos, esto me lleva a prometiendo otro acabar punto con lo que crucial él que quiero llamaba el desarrollar, peor porque acuerdo hasta comercial ahora de la historia, hemos y hablado de las terminó siendo dimensiones derrotado políticas por su legales propio de este tratado. conflicto, Sí, lo pero no escucharon podemos bien. ignorar Donald las Trump está dimensiones siendo derrotado por el económicas, TMC, porque, por como el siempre he acuerdo que dicho, él mismo la negoció, economía y la por el política tratado son que dos firmó con caras de la bombos y misma platillos moneda. en su primer No puedes mandato, entender una sin presumiendo entender que la era el otra. mejor acuerdo Y lo que está comercial jamás sucediendo en este firmado. momento La tiene ironía es tan implicaciones deliciosa económicas que casi profundas parece que van ficción, mucho más pero allá no lo de la es. cuestión Los territorial números inmediata. están ahí en blanco y negro Primero, para quien quiera pensemos verlos. en lo que En octubre de significaría para Estados 2025, Unidos México tener que registró renegociar exportaciones por o revisar el Tratado de 66.13 mil Guadalupe millones, Hidalgo. 66 Incluso mil si millones esa en un revisión no solo resulta en mes. cambios Es el territoriales mes reales. de mayores El simple exportaciones hecho de en toda la admitir historia que del el tratado país. merece Un ser récord absoluto, revisado sería un una aumento señal del devastadora para los 14.2% mercados respecto al año y para anterior, la el percepción mayor incremento mensual internacional desde de la julio de estabilidad 2024. institucional Y esto no estadounidense, sucedió en porque lo tiempos que de los paz comercial. inversores, los Esto bancos sucedió en medio de centrales, aranceles del las corporaciones 25% sobre el acero multinacionales mexicano, valoran por en encima medio de de todo aranceles del es certidumbre, 25% sobre el aluminio previsibilidad, mexicano, en medio estabilidad de en aranceles las del reglas del juego. 25% Y si de sobre los repente automóviles resulta que un mexicanos, tratado en de medio de la retórica más 177 agresiva que años hemos puede visto ser entre estos cuestionado dos y países en potencialmente décadas. modificado, Mientras tanto, entonces, ¿qué está ¿qué pasando otros del otro lado de la fundamentos del orden frontera? Los establecido aranceles de podrían Trump ser están cuestionados recaudando también? 100.000 Y no millones de estoy dólares, especulando. menos de lo que la Casa Aquí Blanca estamos viendo proyectó. reacciones 100.000 en los millones. mercados El financieros. secretario del El Tesoro, peso Scott mexicano Pezan, se prometió en fortaleció agosto que los inmediatamente aranceles después del anuncio recaudarían del muy por reclamo encima de medio territorial, billón, no porque quizás los hacia billón de inversionistas dólares. crean que Los datos México reales va a hasta recuperar noviembre California, muestran sino que porque apenas llegarán interpretan el a movimiento 400.000. como Escúchenme una bien, señal de que porque lo que México voy a está contarles adoptando hoy una es postura una de más esas firme y historias que soberana los en sus economistas de Wall Street relaciones prefieren no internacionales, discutir en lo público. cual a largo Es una plazo historia puede sobre cómo el traducirse hombre en más poderoso políticas del mundo económicas más lanzó una guerra independientes, comercial menos contra su subordinadas vecino a del los sur, dictados de prometiendo destruir Washington su o del economía, Fondo prometiendo Monetario traer de vuelta Internacional. los Por empleos otro a lado, Estados el Unidos, dólar prometiendo experimentó acabar con lo que volatilidad, él llamaba no una el caída peor acuerdo dramática, comercial pero de la sí historia, y fluctuaciones terminó que siendo reflejan derrotado por incertidumbre. su propio Y la tratado. incertidumbre Sí, en los lo escucharon mercados bien. Donald Trump financieros está siendo es derrotado exactamente por lo el que Estados TMC Unidos no por el puede acuerdo que permitirse él mismo en un negoció Messi, por el tratado momento que en que su firmó con economía bombos y enfrenta platillos presiones en su primer inflacionarias, mandato, déficits presumiendo que era el mejor comerciales acuerdo crecientes, comercial jamás una firmado. deuda pública La ironía astronómica es y tan tensiones deliciosa que casi políticas parece internas ficción, que amenazan pero la no lo estabilidad es. institucional. Los números Y están aquí ahí en tengo blanco y que hacer negro una para quien pausa quiera para verlos. suscribirse al En canal octubre de si encuentran 2025, valioso este México análisis, registró porque lo que exportaciones por estamos haciendo aquí es 66.13 mil millones, exactamente lo que los medios 66.000 corporativos no millones hacen. en un Estamos solo mes. conectando los Es el puntos mes entre de economía, mayores exportaciones política en toda la e historia del historia país. para entender Un récord absoluto. realmente Un qué está aumento del sucediendo y por qué 14.2% importa. respecto al Y año si creen anterior. que este tipo El mayor de incremento mensual contenido desde julio de es 2024. importante, Y esto entonces no sucedió en tiempos ayúdenos de a paz seguir comercial. produciéndolo, Esto sucedió en medio de suscribiéndose, aranceles del dándole like al 25% vídeo, sobre el acero compartiendo el mexicano, contenido con en otras medio de personas que aranceles del puedan estar 25% sobre el interesadas. aluminio Y mexicano, ahora, en volviendo medio al de tema, aranceles quiero del hablar sobre algo que 25% sobre los considero automóviles absolutamente mexicanos, en fundamental, medio de la pero que retórica rara más vez se agresiva que hemos visto discute entre en los estos dos análisis países en convencionales décadas. de este tipo Mientras de tanto, conflictos. ¿qué Y es está el pasando papel del otro lado de la la memoria frontera? histórica en Los la política aranceles de Trump contemporánea, están porque recaudando lo que 100.000 México millones está de dólares, haciendo menos de no lo es que la solo Casa un Blanca movimiento proyectó. legal o 100.000 diplomático, millones. es un El movimiento secretario del cultural Tesoro, y Scott simbólico Pezan, de enorme prometió en poder. agosto que los Durante casi aranceles 2 recaudarían siglos, muy los por encima de mexicanos medio han billón, crecido con la quizás hacia conciencia billón de que su dólares. país perdió Los la datos mitad de reales su hasta territorio noviembre en una guerra muestran que apenas injusta. llegarán a Eso está en 400.000. los libros Escúchenme bien, de texto, porque lo que está voy en a la memoria contarles hoy colectiva, es está una en la de esas identidad historias nacional, que los pero economistas de hasta Wall ahora Street esa pérdida prefieren no discutir territorial en público. había sido
sido tratada Es una historia como un sobre hecho cómo el hombre consumado, más poderoso como algo del mundo doloroso, lanzó pero una guerra comercial irreversible, contra su como vecino una del herida sur, histórica
prometiendo que destruir su simplemente economía, había que prometiendo aceptar traer y de superar. vuelta los Pero empleos a ahora, Estados por primera Unidos, vez en prometiendo acabar generaciones, con lo que él el llamaba gobierno el mexicano peor acuerdo está comercial de la diciendo, historia, no, y no terminó tenemos que siendo aceptarlo derrotado como por un su hecho propio consumado. tratado. Podemos Sí, lo escucharon cuestionarlo, bien. podemos Donald usar Trump las está siendo herramientas del derecho derrotado por el internacional TMC, por el contemporáneo acuerdo que para él mismo exigir negoció, justicia por el tratado histórica. que firmó Y con ese bombos y mensaje está platillos en su resonando primer mandato, profundamente presumiendo en que era el Bielsa. mejor La acuerdo población comercial jamás mexicana firmado. está La generando un ironía es sentido tan de orgullo deliciosa que nacional, casi de parece dignidad ficción, pero no lo recuperada, es. de Los agencia números están histórica ahí en que blanco y trasciende negro las para quien divisiones quiera verlos. políticas En octubre de internas. Y 2025, esto tiene México implicaciones registró políticas internas exportaciones por enormes para México, 66.13 mil porque un millones, gobierno que logra 66 canalizar mil millones ese en un sentimiento de solo dignidad mes. nacional de Es el mes manera de mayores efectiva, que exportaciones logra en toda convertir la una historia demanda del país. histórica en un Un récord proyecto absoluto, político un con aumento del respaldo popular. Ese 14.2% gobierno respecto al año fortalece anterior, enormemente el mayor su incremento mensual desde posición julio de interna, 2024, reduce su y esto no vulnerabilidad sucedió ante en tiempos presiones de paz externas, comercial. Esto genera una sucedió en cohesión medio de social aranceles que del puede traducirse en 25% sobre el acero estabilidad mexicano, política en medio de largo aranceles plazo. del Y desde la 25% sobre el perspectiva de aluminio Estados mexicano, Unidos, en esto es medio de aranceles del profundamente 25% problemático sobre los porque automóviles históricamente mexicanos, Washington ha en medio de la dependido de tener retórica más vecinos agresiva que hemos visto relativamente entre débiles, estos dos países divididos en décadas. internamente, Mientras tanto, susceptibles ¿qué está a pasando del presiones otro lado de la económicas frontera? Los y aranceles de Trump políticas. están recaudando Pero 100 un mil México millones de unificado dólares, menos de alrededor lo de que una la Casa causa Blanca nacional proyectó, fuerte, 100 mil respaldado millones. por una El región secretario del latinoamericana Tesoro, que también está Scott cerrando Bessent, filas, prometió en es un agosto México que mucho los más difícil aranceles de manejar, recaudarían muy mucho por más encima de difícil de medio billón, presionar, mucho más quizás capaz hacia billón de de dólares. resistir Los datos imposiciones reales hasta externas. noviembre Y aquí muestran quiero que hacer una apenas llegarán conexión a con algo 400.000. que he Escúchenme discutido bien, muchas veces porque lo que voy en a mis contarles hoy es una de análisis esas del historias que los capitalismo y economistas del de Wall Street imperialismo, prefieren no y es la discutir en diferencia público. entre poder Es duro una y historia poder sobre blando, cómo el hombre entre más la poderoso del capacidad mundo de imponer lanzó mediante una la guerra fuerza comercial y la capacidad contra de su vecino del convencer sur, mediante prometiendo la destruir su legitimidad. economía, Durante el prometiendo siglo traer de XX, vuelta Estados los Unidos empleos a construyó su Estados Unidos, hegemonía prometiendo acabar hemisférica con lo que él mediante una llamaba el combinación de peor ambos. acuerdo comercial de Poder la militar historia, cuando y era terminó siendo necesario, derrotado por pero su también propio poder tratado. blando. Sí, La lo idea de escucharon que el bien. modelo Donald Trump está estadounidense siendo derrotado era por el superior, TMC, de por que el sus acuerdo que él instituciones mismo eran más negoció, por el democráticas, tratado que de que firmó su con sistema bombos y económico platillos generaba en más su primer prosperidad, mandato, de que su presumiendo que liderazgo era el era mejor acuerdo comercial benevolente jamás y en el firmado. mejor interés de La ironía todos. es tan Pero esa deliciosa que narrativa casi se ha parece ficción, erosionado pero no lo es. dramáticamente en las Los últimas números décadas. están ahí en blanco y Las negro para quien intervenciones quiera militares verlos. En desastrosas octubre de en Medio 2025, Oriente, México las registró crisis económicas exportaciones por recurrentes que exponen las 66.13 mil contradicciones millones, del capitalismo 66 mil millones financiarizado, en un la solo polarización mes. política Es el interna mes que de mayores cuestiona la exportaciones estabilidad de en toda la las historia del instituciones país. Un democráticas récord absoluto, estadounidenses. un aumento Todo del esto ha debilitado el poder 14% respecto blando al año de anterior, Estados Unidos. el mayor Y incremento cuando el mensual poder desde julio de blando se debilita, 2024, cuando y esto la no sucedió en legitimidad se tiempos de paz cuestiona, comercial. lo único Esto que queda sucedió es en el medio de poder duro, aranceles del la capacidad 25% sobre el de acero imponer mexicano, mediante la en fuerza medio de o aranceles del mediante presiones 25% económicas. sobre el Pero aluminio aquí viene mexicano, el en medio problema. de El aranceles del poder duro tiene límites 25% muy sobre los claros, automóviles especialmente mexicanos, en en un medio mundo de la retórica multipolar más agresiva donde que otras hemos visto potencias entre están estos dos dispuestas a países en ofrecer décadas. alternativas. Mientras tanto, China ¿qué ofrece está pasando inversiones del otro sin lado las de la frontera? condicionalidades Los políticas aranceles de que Trump impone están Estados recaudando Unidos. 100 mil Rusia millones de ofrece dólares, respaldo menos de lo que la Casa diplomático Blanca a proyectó. países que 100.000 desafían el orden millones. El estadounidense secretario del y Tesoro, América Scott Latina Bessent, cada prometió vez en más agosto está que los explorando aranceles esas recaudarían alternativas, no muy por encima de medio necesariamente billón, porque quizás confíe hacia billón plenamente de en China dólares. o en Los Rusia, datos sino reales porque hasta quiere noviembre tener muestran opciones, que apenas quiere llegarán a reducir su 400. dependencia Escúchenme bien, unilateral de porque lo Washington que voy a y el contarles reclamo hoy es una territorial de esas historias que los mexicano se economistas de Wall inserta Street perfectamente prefieren no en esta discutir en dinámica público. más amplia. Es una Es historia parte sobre de cómo un el hombre más proceso de poderoso del mundo reconfiguración del lanzó orden una guerra hemisférico, comercial donde contra su Estados vecino del Unidos sur, ya no prometiendo puede destruir simplemente su dictar economía, términos y prometiendo esperar traer de obediencia vuelta los empleos automática, a Estados donde los Unidos,
prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Para avanzar sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, la pregunta 66.000 millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, en la capacidad un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Pezan, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de $500 billón, quizás hacia $1 billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66.000 millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Pezan, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de $500 billón, quizás hacia $1 billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos,
prometiendo global, acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. En que está sí, tratando lo escucharon bien. A países Donald de África, Trump está siendo Asia derrotado por el América TMC, Latina, por el acuerdo que él mismo negoció, con el por el orden tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, en lugar de presumiendo que era el mejor acuerdo comercial China jamás firmado. Rusia. La ironía es tan deliciosa si Estados Unidos que casi decide parece tomar ficción, en serio el reclamo pero no lo es. mexicano, los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Porque es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior. El mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano. En medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano. En medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos. En medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de $500 millón, quizás hacia $1 billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de $500 millón, quizás hacia $1 billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia,
y terminó siendo derrotado por su propio alternativas tratado. Como el Banco Asiático de Inversión. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, directamente por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó India con bombos y platillos en su como primer otra mandato, potencia económica presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción. Brasil, pero no lo es. Y otros países los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. Sus en octubre de 2025, y están México explorando registró formas de cooperación por sur-sur que reducen su dependencia del norte global. 66.000 millones y en medio de en un todo solo esto, mes. México está es el mes demostrando que de mayores exportaciones en toda la historia del país. Pueden usar un récord absoluto, las herramientas un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, porque menos de lo que la Casa Blanca proyectó. Pasaría si este caso mexicano tiene éxito. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de $500 millón, quizás hacia $1 billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66.000 millones en un solo mes. Y eso, es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Es un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. Pero que en la práctica solo aplica selectivamente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de $500 millón, y lo que estamos viendo ahora con México y los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia.
y terminó siendo derrotado de que por las su propio fronteras tratado. sean claras, Sí, lo escucharon de que bien. los derechos Donald de Trump propiedad está siendo sean derrotado seguros, por el TMC, y si de repente por el acuerdo resulta que que él tratados mismo de negoció, 170 por el tratado que años firmó pueden con ser bombos y cuestionados. platillos en su Entonces, primer mandato, ¿qué otros presumiendo que era el fundamentos mejor del orden acuerdo comercial económico jamás también firmado? pueden ser La ironía cuestionados? es tan ¿Pueden los deliciosa países que del casi sur parece ficción, global pero no lo es. empezar a Los cuestionar números las deudas están ahí que en blanco y contrajeron negro para durante quien quiera periodos de verlos? En octubre de dictaduras respaldadas por 2025, Occidente? México Pueden registró empezar a exportaciones cuestionar por los acuerdos de 66.13 libre mil comercio que millones, fueron negociados 66 bajo mil presión millones del Fondo en un Monetario solo Internacional. mes. Es el Pueden mes empezar de a mayores exportaciones nacionalizar en toda la recursos historia del naturales, país. argumentando Un que récord las absoluto, concesiones un aumento del originales fueron 14.2% otorgadas respecto bajo al año gobiernos anterior. El ilegítimos mayor o incremento mensual corruptos. desde julio de Y todo esto 2024. suena a Y caos esto no desde la sucedió en tiempos de perspectiva paz del comercial. capital Esto global, sucedió desde en la medio de perspectiva de las aranceles del corporaciones 25% sobre el acero de los mexicano, bancos en medio de aranceles internacionales, del de los 25% sobre el aluminio institucionales mexicano, que en han medio de construido su aranceles del riqueza 25% asumiendo sobre los automóviles que el orden mexicanos, establecido en medio de la es retórica estable y más predecible, agresiva que pero hemos desde visto la entre perspectiva estos de dos países millones de en personas décadas. en el sur Mientras global tanto, que han ¿qué está vivido con las pasando del otro lado de la consecuencias de frontera? ese Los orden de la aranceles de pobreza Trump están estructural que recaudando genera, 100.000 de la millones de desigualdad dólares, que menos de perpetúa, lo que la de Casa la Blanca subordinación proyectó, que impone. 100.000 Ese millones. El cuestionamiento del secretario orden del Tesoro, establecido no Scott es Pezan, caos, prometió en es agosto justicia, que los es la aranceles posibilidad de recaudarían construir un muy por encima de sistema medio billón, internacional quizás más hacia equitativo, billón de dólares. más Los democrático, datos reales más hasta noviembre representativo de muestran los que apenas intereses de llegarán toda la a humanidad 400.000. y no solo Escúchenme de bien, una fracción porque lo que voy a contarles privilegiada. hoy es Y una aquí de tengo esas que ser historias claro que los sobre mi propia economistas de posición, Wall Street porque prefieren no como discutir en economista que ha público. dedicado Es una su vida a historia sobre estudiar cómo y el hombre criticar más el poderoso del capitalismo, mundo lanzó veo en una este guerra momento no comercial solo un contra su conflicto vecino del sur, territorial entre prometiendo dos destruir países. su economía, Veo prometiendo una traer oportunidad de vuelta los potencial para empleos a cuestionar Estados Unidos, y prometiendo acabar potencialmente con lo que él llamaba transformar el estructuras peor de poder acuerdo que comercial han de la historia, perpetuado la y terminó desigualdad siendo y la derrotado por su explotación propio tratado. durante Sí, siglos. lo escucharon bien. Veo la Donald Trump posibilidad está de que siendo países que derrotado por el históricamente han TMC, sido por el acuerdo tratados que él mismo como negoció, subordinados por el empiecen a tratado que reclamar firmó su con dignidad, bombos y platillos su en su primer autonomía, mandato, su derecho a presumiendo que era determinar el su mejor propio acuerdo destino comercial sin jamás interferencia firmado. La externa. ironía es tan Y sé que esto deliciosa puede que sonar casi parece idealista ficción, o ingenuo. pero no lo Sé es. que los cambios Los números están ahí en históricos son blanco y lentos negro para quien difíciles. quiera verlos. Sé que las En octubre potencias de establecidas 2025, no van México a que registró renunciar exportaciones por voluntariamente a sus 66.13 mil millones, privilegios, pero también 66 sé mil que la millones historia en está un llena de solo momentos mes. en los que lo Es que el mes parecía de imposible mayores se exportaciones volvió en posible. toda la historia del Momentos país. en los que Un récord acumulaciones absoluto. de Un tensiones aumento y del contradicciones 14.2% respecto al año produjeron anterior. rupturas El mayor incremento significativas en mensual el desde orden julio de establecido. 2024. Y mi Y lectura esto de este no momento sucedió es en que tiempos de paz estamos comercial. potencialmente Esto al inicio sucedió de en una medio de esas aranceles rupturas, del una 25% sobre el acero reconfiguración mexicano, del orden en medio de hemisférico que aranceles del podría tener 25% sobre el repercusiones aluminio globales. mexicano, Y para en entender medio de realmente aranceles la del magnitud de lo que 25% está sobre los automóviles sucediendo, mexicanos, en tenemos que medio de la ubicarlo en retórica el más contexto agresiva que histórico hemos más visto amplio entre de estos las dos relaciones países entre en Estados décadas. Unidos y Mientras Sima tanto, Cita, ¿qué está América pasando del otro Latina? lado de la Porque frontera? esta no es la Los primera aranceles vez de que la Trump región están intenta recaudando 100.000 afirmar su millones de autonomía. dólares, No es menos la de lo primera que la vez que Casa Blanca países proyectó, latinoamericanos 100.000 intentan millones. desafiar El secretario la hegemonía del Tesoro, estadounidense, Scott Pezan, pero lo que hace prometió en diferente agosto este que los momento aranceles es el recaudarían contexto muy global por en el que encima de medio ocurre. billón, Porque en el quizás pasado, hacia cuando billón de países dólares. Los datos latinoamericanos reales hasta intentaron noviembre políticas muestran que independientes, apenas llegarán Washington a tenía 400.000. Escúchenme múltiples bien, herramientas porque para lo que voy a contenerlos contarles hoy o es una de revertirlos. esas historias que Tenía los la economistas capacidad de Wall Street organizar prefieren golpes no de discutir en Estado, público. de Es imponer una historia sanciones sobre cómo el económicas hombre más devastadoras, poderoso del mundo de aislar lanzó una guerra diplomáticamente a comercial gobiernos que contra su vecino consideraba del sur, hostiles, prometiendo pero en el destruir su mundo economía, contemporáneo prometiendo esas traer de herramientas son vuelta mucho los menos empleos a efectivas, Estados Unidos, porque hay alternativas. prometiendo acabar China con lo está que él dispuesta a llamaba comerciar el con peor acuerdo países que comercial de la Washington historia, sanciona. y terminó Rusia siendo está derrotado dispuesta por a su ofrecer propio respaldo tratado. Sí, lo diplomático. escucharon
hicieron bien. Las Donald Trump instituciones está siendo regionales derrotado por el TMC
por el acuerdo que él mismo negoció y son por el más tratado que capaces firmó de con resistir bombos y presiones platillos externas. en su primer mandato, Entonces, presumiendo aunque que era el Estados mejor Unidos acuerdo todavía comercial jamás tiene un firmado. poder económico La y ironía militar es tan enorme, deliciosa su que casi capacidad parece de imponer ficción, su pero no lo es. voluntad en su Los propio números están hemisferio ahí en se blanco ha y negro reducido para quien quiera verlos. significativamente En octubre y de México 2025, está México aprovechando registró exactamente ese exportaciones cambio por en el balance de poder. 66.13 mil Está millones, actuando en un 66 mil momento en que millones en Washington un está solo distraído mes. con múltiples Es el mes crisis de mayores simultáneas, exportaciones con sus en toda la conflictos historia con del país. China, Un con récord sus problemas absoluto, en Medio un aumento del Oriente, con su 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024, y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en la reconfiguración del orden internacional. ¿Qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. Estados Unidos se está volviendo más débil. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás teniendo hacia el billón de ejército dólares. más poderoso, Los datos reales pero hasta se está noviembre volviendo más muestran débil que apenas en términos llegarán a relativos 400.000. en su Escúchenme capacidad bien, de porque lo que voy a mantener la contarles cohesión hoy interna, es una de esas en su historias que capacidad los de proyectar economistas de Wall autoridad Street moral prefieren internacional, no discutir en en su público. capacidad Es de una historia convencer a sobre otros cómo el hombre países de más que su poderoso del liderazgo es mundo benevolente lanzó y una está en guerra el interés comercial de todos, contra su y vecino del esas sur, crisis internas prometiendo son destruir su profundas y economía, están empeorando. prometiendo La traer de polarización vuelta los política empleos a estadounidense Estados Unidos, ha alcanzado prometiendo niveles acabar que no con se lo que veían él desde la llamaba guerra el civil peor con acuerdo comercial de la republicanos y historia, y demócratas, terminó no siendo solo en derrotado desacuerdo por sobre su propio políticas tratado. específicas, Sí, lo escucharon sino bien. fundamentalmente Donald Trump en está desacuerdo siendo sobre la derrotado por el naturaleza de la TMC, por el realidad, acuerdo que él mismo sobre qué negoció, hechos son por el ciertos, tratado que sobre firmó qué con valores bombos deben y guiar a la platillos en su primer nación. mandato, Y esa falta de presumiendo que consenso era el básico mejor acuerdo hace comercial jamás extraordinariamente firmado. La difícil ironía es formular tan y deliciosa ejecutar que una casi política parece exterior ficción, coherente. pero no lo es. La economía Los números están estadounidense ahí en blanco y enfrenta negro para quien quiera contradicciones verlos. estructurales En octubre de enormes. Tiene una 2025, desigualdad México que registró rivaliza con exportaciones la por del periodo de los varones 66.13 mil ladrones de millones, finales del siglo 66.000 XIX. millones Tiene en una un solo deuda mes. pública que Es supera el el mes 100% de mayores del PIB. exportaciones Tiene un en sistema toda la de historia salud del país. disfuncional, Un récord que es el absoluto. más caro del Un mundo aumento del desarrollado, pero que 14.2% deja a respecto al año millones anterior. sin El mayor cobertura. incremento mensual Tiene desde una julio de infraestructura 2024. deteriorada que Y necesita esto no billones sucedió en tiempos de paz dólares en comercial. inversión. Esto Y aunque sucedió la en medio de economía sigue aranceles del generando crecimiento 25% sobre el acero los mexicano, beneficios en medio de de ese aranceles del crecimiento 25% están sobre el aluminio concentrados cada vez mexicano, más en en medio de una aranceles fracción del pequeña de la 25% sobre los población, automóviles mientras mexicanos, grandes en medio de la sectores retórica más experimentan agresiva que hemos estancamiento o visto declive entre estos en dos sus niveles países de vida. en décadas. Y todo esto Mientras tiene tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la consecuencias para la frontera? capacidad Los de aranceles Estados de Unidos Trump de están mantener recaudando su 100.000 hegemonía millones de global, dólares, porque menos la de lo que la Casa hegemonía Blanca no se proyectó. sostiene solo 100.000 con millones. poder militar, El secretario se del Tesoro, sostiene con Scott Bessent, legitimidad, prometió en con la agosto que capacidad los de ofrecer aranceles un modelo recaudarían que otros muy por países encima de quieren medio emular billón, con la capacidad quizás de hacia convencer billón a de élites dólares. Los datos extranjeras reales hasta de que sus noviembre intereses muestran que están apenas llegarán alineados a con 400. los intereses Escúchenme bien, estadounidenses. porque lo que voy a Y cuando el contarles modelo hoy es interno una de esas estadounidense está historias que los claramente economistas en de Wall crisis, Street cuando las prefieren no discutir contradicciones en son tan público. evidentes, Es una esa historia capacidad sobre cómo de el hombre más convencer poderoso del se mundo debilita lanzó dramáticamente. una guerra Y comercial México y el contra su resto de vecino América del sur, Latina prometiendo están destruir observando su todo economía, esto. prometiendo Están viendo traer las de crisis vuelta los empleos a estadounidenses, Estados Unidos, están viendo las prometiendo oportunidades acabar que esas con lo que crisis él crean llamaba y el están peor actuando en acuerdo consecuencia. comercial de la historia, Están y terminó redescubriendo su siendo capacidad de derrotado por actuar su propio tratado. independientemente de Sí, lo perseguir escucharon bien. sus propios Donald Trump intereses está siendo sin derrotado esperar por el aprobación de TMC, Washington. por el Y acuerdo el que él reclamo mismo territorial negoció, mexicano por el es tratado una que firmó con bombos y manifestación perfecta platillos de en esta su nueva primer dinámica. mandato, Es presumiendo México que era el diciéndole mejor a acuerdo Estados Unidos, comercial jamás ya no firmado. nos intimida La ironía tu poder, es tan deliciosa ya
que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. Para defender en octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones y 66 mil millones. Llegando hacia el final de este análisis, es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón. Ha puesto sobre la mesa un argumento que los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa incluso que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. Que históricamente en octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, capacidad de dar forma al orden internacional en un solo de maneras que reflejen es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos.
En octubre de 2025, encontrado México valor en registró exportaciones Espero por que les haya ayudado a 66.13 entender mil millones, por qué este momento es tan 66.000 significativo millones y en qué un solo implicaciones mes. puede tener Es el mes para el futuro de mayores del orden exportaciones en hemisférico toda la y historia del país. potencialmente del orden Un récord global. absoluto. Y nuevamente Un aumento del les pido que si 14.2% respecto al año encontraron útil anterior. este contenido, El mayor se incremento suscriban mensual al desde canal, julio de activen las 2024. Y notificaciones, esto no sucedió en compartan el tiempos de video, paz comercial. dejen sus Esto sucedió comentarios, en medio de porque esto aranceles es lo del que nos permite seguir 25% sobre el acero produciendo mexicano. En medio análisis de aranceles profundos del y críticos que 25% no van sobre a el aluminio encontrar en los mexicano. medios En medio de corporativos aranceles del 25% convencionales. sobre los Así automóviles que mexicanos. gracias por En estar medio de aquí, la retórica más gracias por su agresiva que hemos atención visto y nos entre vemos estos en dos el países próximo en vídeo décadas. donde seguiremos Mientras tanto, desentrañando ¿qué las está pasando estructuras del de otro poder lado de que la dan frontera? forma a nuestro Los mundo. aranceles de Trump No, están